Tengan muy buenas tardes todas las personas que se encuentran conectadas a una edición más de la serie de webinars organizados por el Indecopi. Esta actividad es una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi en coordinación con las diversas áreas de la institución. Antes de dar inicio a esta actividad, queremos brindarles las siguientes recomendaciones. Este webinar dura aproximadamente 50 minutos y durante este tiempo ustedes van a poder enviarnos sus preguntas relacionadas al tema de hoy. Para las personas que nos siguen por Zoom, lo pueden hacer a través del chat que está justo en la parte inferior de su pantalla. Y para las personas que nos están viendo desde la plataforma de Facebook del Diario Gestión, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas a través de comentarios. Y por último, quiero señalarles que es muy importante recordar que no deben habilitar micro ni video, ya que esto va a ser de uso exclusivo para nuestra expositora. Bien, y el día de hoy contamos con la participación de Acela Ortega Rojas. Ella es abogada por la Universidad Privada Antenor Orrego, acreditada por el Ministerio de Justicia como conciliadora extrajudicial, con más de 7 años de experiencia en medios alternativos de resolución de conflictos, principalmente en arbitraje. Actualmente ella se desempeña como especialista de la Junta Arbitral de Consumo Piloto adscrita al Indecopi y el día de hoy nos va a presentar el tema el laudo y sus efectos en el marco del arbitraje de consumo. Bienvenida, Cela. En estos momentos vamos a habilitar tu micro. Ahora sí, es un gusto contar con tu participación el día de hoy. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Sin más preámbulo, creo que voy a dar inicio ya a la exposición que tengo presentada para todos ustedes. Y es un poco hablar acerca del laudo y sus efectos en el marco del arbitraje de consumo. Ahora, una nota importante que siempre se hace resaltar aquí en cada exposición es que los comentarios que hoy puedo indicar o dar a conocer es reflejo de mi propio punto de vista, no necesariamente va a representar o va a reflejar una opinión de la institución, que en este caso es Indecopi, o de la Junta Arbitral de Consumo, o de cualquier árbitro o servidor público. Dicho esto, bueno, este es un poco el panorama, el índice de los temas y los puntos que hoy vamos a tratar y desarrollar. Vamos a empezar desde un punto general, que es hablar acerca del sistema de arbitraje de consumo, para que un poco podamos entrar en el tema en sí, que ustedes conozcan también de qué estamos tratando, acerca de qué vamos a hablar, las características de este sistema y el punto principal a tratar el día de hoy es el laudo arbitral, ¿no? Cuáles son sus particularidades, los efectos que surgen, sobre todo en el ámbito y en esta especialidad que es el arbitraje de consumo, ¿no? Que es una característica distinta, que tiene una naturaleza también diferente al arbitraje comercial, al arbitraje en contrataciones con el Estado, y es algo que hoy día vamos a poder desarrollar con mayor detenimiento. Ahora, vamos a empezar un poco para acercarnos al tema y que ustedes también puedan estar en relación a lo que vamos a hablar acerca de lo que es el arbitraje de consumo. ¿Qué es? ¿No? Algunas generalidades que ustedes necesitan de repente saber para poder entender al punto principal que vamos a llegar el día de hoy. Bueno, básicamente es empezar con una definición acerca del sistema o del arbitraje de consumo, que es básicamente un mecanismo de solución de conflictos que se presenta para consumidores y proveedores, creado a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y que siempre nosotros resaltamos esto, es un proceso alternativo al procedimiento sancionado, ¿no? Nosotros siempre diferenciamos el término procedimiento porque muchas veces se confunden y dicen, yo quiero ir al procedimiento de arbitraje de consumo. No, es un proceso arbitral de consumo que es alternativo al procedimiento sancionador y finalmente este procedimiento es el principal, por decirlo así, al que a veces acuden los consumidores, ¿no? Entonces, el día de hoy también es parte de darles a conocer que existe esta alternativa, existe este mecanismo para ustedes como consumidores para que puedan utilizarlo y de esta manera solucionar cualquier conflicto que puedan tener o que pueda surgir con algún proveedor. ¿Cuál es el objetivo del sistema de arbitraje de consumo? Bueno, principalmente es poder resolver de manera sencilla, gratuita. Aquí, valga la aclaración, el consumidor no tiene que hacer un pago previo de una tasa para presentar su solicitud. Simplemente bueno, hay que llenar un formato, una solicitud, y lo envían a un correo. No hay pago previo. Con carácter vinculante, que es una característica importante para el tema que vamos a tratar el día de hoy,
y produciendo efectos de cosa juzgada. Eso es algo también que va a tratar y que tiene mucha relación con el tema de hoy. ¿Qué cosa es lo que va a resolver? Los conflictos surgidos entre consumidores y proveedores en el marco de una relación de consumo. Ahora, un poco para que ustedes puedan saber cómo es que funciona el sistema y de manera breve, porque bueno, esto ya también ha sido materia y parte de otros webinars anteriores, pero es solamente para que ustedes puedan entrar en contexto. Y es que, primero que nada, el sistema de arbitraje de consumo o el arbitraje en sí se inicia siempre por el consumidor. Siempre es el consumidor quien va a presentar la solicitud de arbitraje, ¿no? Quien va a tener la iniciativa de activar este sistema. Por eso es que se llama que el sistema es unilateral. El consumidor va a presentar una solicitud de arbitraje de consumo ante la Junta Arbitral de Consumo y esa es la manera como expresa su voluntad para someterse a este sistema. Ahora, ¿qué pasa con el lado de los proveedores, ¿no? Una característica también importante del sistema es que este es voluntario. Entonces, la voluntad por parte del consumidor, como se indica acá, se manifiesta a través de la presentación de su solicitud de arbitraje de consumo. Ahora, por el lado de los proveedores, ¿cómo es que se manifiesta esta voluntad? Tenemos tres formas o tres maneras en que los proveedores pueden expresar esta manifestación de voluntad. La primera es la adhesión. La segunda es la suscripción de un convenio arbitral con el consumidor y la tercera es una aceptación expresa para cada caso en concreto que se presenta ante la Junta. Bueno, la adhesión significa que el proveedor propone o presenta a sus consumidores, a su público, esta alternativa como un mecanismo de solución en caso surja pues algún problema, un inconveniente, y es una forma de decirle a sus consumidores, miren, en caso nosotros tengamos algún inconveniente, nosotros estamos adheridos, y esa es la manera como ellos manifiestan la voluntad del arbitraje. Algo importante aquí es que el hecho de que un proveedor esté adherido al sistema no implica obligatoriedad para el consumidor de que deba usar este sistema, ¿no? Como siempre se ha indicado, es voluntario para ambas partes, tanto para el consumidor como para el proveedor. En relación justamente a este tema de la adhesión, que es una forma de manifestar la voluntad, nosotros tenemos la adhesión de proveedores, que justamente se da ahora con las empresas que manifiestan esta voluntad, y que dada la nueva reglamentación o el nuevo decreto supremo que se dio el año pasado en arbitraje de consumo, se establecieron incentivos para las empresas para que puedan adherirse al sistema, y esto consiste básicamente en que puedan limitar el plazo de adhesión, la línea de productos y establecer topes indemnizatorios. Entonces nosotros creemos que esto es atractivo, por decirlo así, para los proveedores que deseen adherirse al sistema y utilizar este mecanismo como herramienta de solución con los consumidores. Perdón. Otra anotación importante respecto al sistema es las funciones del tribunal arbitral. La función principal que tiene el tribunal arbitral es resolver el conflicto, ¿no? Eso creo que todos lo conocemos. Aquí el arbitraje se caracteriza porque lo resuelve un tercero. Y ese tercero es independiente, es un profesional autónomo, imparcial, ¿no? Que es designado, tiene a su cargo pues la resolución del conflicto. Y esto es la decisión final que se va a reflejar pues en el laudo arbitral. Entonces, fuera de la función del tribunal arbitral que lo he mencionado, ¿cuál es la regla general para la conformación? La regla general con el actual reglamento es que quien conforma el tribunal, se habla, bueno, en todo caso, de un tribunal arbitral unipersonal. ¿Qué quiere decir? Que es un solo profesional quien va a resolver la controversia. Excepcionalmente, establece el reglamento que puede ser un tribunal arbitral colegiado, esto es, 3 profesionales que se van a encargar de resolver el conflicto. Para ello, obviamente, hay 2 supuestos o 2 requisitos que deben cumplirse. Primero es que las partes lo hayan acordado, ¿no? Se hayan puesto de acuerdo y hayan dicho, bueno, mira, si vamos a tener en algún momento que recurrir al arbitraje de consumo, vamos a establecer que quien resuelva sea un tribunal arbitral colegiado, y pues también hay el segundo requisito es que la cuantía,
la cuantía tiene que ser mayor a 3 UITs. Entonces, con la concurrencia de estos dos requisitos es que puede darse un tribunal arbitral colegiado. Hemos creído importante hacer mención a estos 3 aspectos relevantes dentro del sistema para que ustedes puedan un poco entrar en relación al tema que vamos a tocar el día de hoy. Sin perjuicio de ello, aquí ustedes tienen el acceso, bueno, el código QR, para que puedan acceder a una guía práctica sobre el sistema, sobre el arbitraje de consumo, donde van a encontrar toda la información para conocer acerca del funcionamiento, acerca de lo que es el arbitraje, las características que también vamos a tocar en un momento, pero mayor ahondamiento, mayor conocimiento sobre el tema es que pueden hacer ahora de repente revisar o hacer también en búsqueda por Google o en la página de Indecopy acerca de la guía de arbitraje de consumo. Ahora vamos a ver las características del sistema de arbitraje de consumo. Y bueno, la que más vamos a resaltar y la que hemos tomado en cuenta para el tema de hoy es su característica que es vinculante. La primera característica que, bueno, ya le hemos mencionado es que el sistema es voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema, como les mencioné, es voluntario para el consumidor y para el proveedor. ¿Ok? Entonces, es voluntario para el consumidor, y hemos dicho, manifiesta esa voluntad con la presentación de su solicitud, y en el caso del proveedor, con las 3 maneras, ¿no? La adhesión, en este caso, si existe un convenio arbitral, o si es que acepta el arbitraje de manera expresa. La otra característica es que es gratuito para ambas partes. Aquí no hay un tema de determinación de honorarios arbitrales, no hay pago a los árbitros, no hay pagos administrativos, tampoco no hay una tasa previa que cancelar por parte del consumidor para que pueda presentar la solicitud. Entonces, de esta forma es que se caracteriza el sistema por su gratuidad. Es sencillo. En realidad, el arbitraje de consumo es un sistema que se ha creado para dar una facilidad al consumidor. Es sencillo desde su presentación, desde el formulario de formato que nosotros ponemos a disposición del consumidor, el llenado, la forma en cómo nos comunicamos también con los consumidores, tratamos de hacerlo en un lenguaje simple, en que puedan entendernos, siempre estamos a disposición para poder absolver dudas, y no requiere de la asistencia de un abogado. El proceso en sí es corto, el plazo que tenemos para resolver, en este caso el árbitro, quien resuelve, tiene 45 días hábiles, por lo que las etapas del proceso son cortas y lo que tratamos es siempre de avanzar lo más rápido posible con la tramitación del mismo. Esta característica que se encuentra resaltada, que es el carácter vinculante que tiene, respecto de la decisión final que se toma o se adopta, ¿no? Que ya viene a ser del laudo arbitral. Entonces, el laudo arbitral resulta ser vinculante para ambas partes, tanto para consumidor como para proveedor. Y justamente esta característica es la que vamos a desarrollar a continuación dentro de lo que es el laudo y sus efectos que surgen. Es rápido, como les mencionaba, el plazo que tiene el árbitro para resolver son 45 días hábiles, que se cuentan desde la resolución admisoria, ¿no? Que es la resolución 1, que admite la solicitud arbitral y corre traslado a la otra parte. Una característica que es común en todos los sistemas, en todos los arbitrajes, es la confidencialidad, ¿no? Nosotros resguardamos, si bien tenemos un acceso a los laudos arbitrales, siempre se resguarda la identificación de las partes, ¿no? Quienes intervienen. Entonces, este principio o esta característica que es común se mantiene igual aquí en el sistema de arbitraje de consumo. Ahora, una característica que ya ha sido también en materia de un webinar anterior es el otorgamiento de indemnizaciones. Este sistema de arbitraje de consumo dentro de la propia institución es el único mecanismo para el consumidor mediante el cual se pueden otorgar indemnizaciones. Obviamente para ello tiene que estar acreditado el daño y que esto ya, bueno, ha sido materia también, como indicó, de un webinar anterior. El sistema es un sistema libre de multas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dada la naturaleza propia del arbitraje y las facultades que le son conferidas también al árbitro, no cuenta con esa facultad de coercio que le llaman para la imposición de multas, ¿no? Entonces, el sistema no impone multas. Muchas veces pasa que hemos recibido
dentro de las solicitudes arbitrales como petitorio la imposición de multas. Entonces, como parte del petitorio, obviamente hay que pronunciarse, el árbitro tiene que pronunciarse sobre ello, pero básicamente es que en este sistema o este mecanismo no hay imposición de multas para los proveedores. Ahora vamos a entrar al tema central, que es materia de este webinar, y que es... Acela, disculpa, Dime, antes de Tati. que continúes, han hecho dos preguntas pertinentes justamente a los temas que has estado hablando, que las voy a pasar a leer. Fátima Palomino pregunta, consulta, ¿es posible que el proveedor, pese a que esté inscrito o adherido, ¿no? Se entiende, no acepte la solicitud del consumidor para iniciar un arbitraje de consumo? Pregunta Fátima Palomino desde Zoom. Y otra pregunta de Fátima también, ¿en qué caso se puede dar el inicio del arbitraje de consumo? A ver, sobre la primera consulta, que es acerca de la adhesión o la falta de aceptación, aun cuando está adherido el proveedor, hay que tener en cuenta, primero que nada, que, como se ha mencionado, la adhesión puede contener diferentes características. Hoy, con el nuevo reglamento, habría que determinar si es que el proveedor ha limitado la adhesión o ha establecido, ¿no?, una limitación para su incorporación dentro del proceso. Si la adhesión del proveedor no contiene ninguna limitación, no hay ninguna restricción dentro de su propia adhesión, no hay ningún fundamento para que el proveedor se niegue a participar del proceso arbitral de consumo. ¿Qué pasaría en el caso de que se niegue? Nosotros, cuando recibimos una solicitud arbitral contra un proveedor que está adherido, lo primero que hacemos es verificar efectivamente, bueno, la adhesión, y lo que hacemos también es justo verificar si es que existe alguna limitación o no dentro de su propia adhesión. Si no existe limitación alguna, si no existe restricción alguna y el consumidor está manifestando la voluntad de utilizar este mecanismo y el proveedor también ya lo manifestó con su adhesión, lo que hacemos es iniciar el proceso inmediatamente, ¿no? Lo que hacemos ahí no es consultarle al proveedor si es que desea o no iniciar el arbitraje. Si nosotros corroboramos que no hay una limitación o una restricción en su adhesión, inmediatamente vamos a correr traslado para proceder con la etapa de conformación de tribunal arbitral y continuar con las actuaciones arbitrales. Entonces, aquí prevalece mucho la voluntad que ha manifestado ya previamente el proveedor en adherirse. Si no hay una restricción de por medio o una limitación que pueda llevarnos a analizar el caso en que efectivamente, pues, de repente sobre esa materia o de repente sobre ese punto o ese petitorio sí hay una restricción o sobre ese punto no se adhirió, ¿no? Sí habría ahí una limitación o estaría supeditado a la voluntad. Pero si no hay una restricción en la adhesión del proveedor, no tendría por qué hacerse valer en todo caso una negativa por parte de este, ¿no? La Junta en este caso va a tener que continuar las actuaciones y llevarlas a cabo. Tati, ¿me puedes repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, mira, la pregunta es también de Fátima, es ¿en qué caso se puede dar inicio al arbitraje de consumo? Ok. Bueno, los casos en los que se puede establecer o iniciar un arbitraje de consumo básicamente es cuando hay una controversia o un incumplimiento de repente por parte del proveedor en la prestación de un servicio, en el producto vendido, ¿no? Hay restricciones y hay materias no arbitrables que se encuentran establecidas en el reglamento del sistema de arbitraje de consumo, ¿no? Que bueno, por ejemplo, es el tema de intereses colectivos que no pueden ser llevados a este mecanismo. Otro aspecto es también temas que estén siendo dilucidados, por ejemplo, en vía administrativa, asuntos o temas que estén dilucidados a nivel judicial también. Entonces eso no puede ser materia de arbitraje. Pero de ahí las restricciones específicamente se encuentran establecidas en el propio reglamento del sistema de arbitraje de consumo, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas, Tati, para poder continuar.
Sí, Acela, justo ha llegado 3 preguntas más de Néstor Benítez. Pregunta en la plataforma Zoom, ¿cuáles son las principales diferencias entre lo regulado en el Reglamento de Arbitraje del 2011 y el Reglamento del 2019? Ok, bueno, básicamente las principales modificaciones que se han dado y que nosotros hemos resaltado es el tema de la conformación del tribunal arbitral, el tema de la limitación que hoy se otorga a los proveedores, que eso es algo que no había, ¿no? Que los proveedores puedan ahora limitar su adhesión, ¿no? Según los productos, establecer un tope indemnizatorio, eso no era tampoco algo que existía. Otro tema es las nóminas de árbitros, que bueno, hoy en día se denomina Registro Único de Árbitros. Antes se establecía que cada sede o cada junta arbitral que se vaya a constituir podía establecer su propia nómina de árbitros o su propio registro. Hoy en día esto ha cambiado y se ha unificado en un solo registro de árbitros que está a cargo de la dirección de la Autoridad de Protección del Consumidor, ¿no? Entonces manejamos un registro único justamente para también garantizar la autonomía, la independencia y la imparcialidad de los profesionales que son designados. Otro aspecto importante es también, bueno, ahora antes el reglamento alcanzaba la constitución de juntas para gobiernos regionales, locales. Hoy esta posibilidad de constituir juntas se ha extendido, ya no solamente se limita o se cierra para gobiernos regionales, locales, sino también se ha extendido para instituciones públicas que tengan la intención de constituir colegios profesionales, por ejemplo, también que estén interesados, universidades, ¿no? Y eso es algo que también venimos trabajando nosotros como Junta Arbitral. Ya. Hacerle para que precises ahí, Danitza nos pregunta por Zoom si puedes dar algún ejemplo de restricción de arbitraje de consumo por parte del proveedor. Entiendo que se refiere a la adhesión limitada. Ah, ok. Ok. Puede ser, bueno, un ejemplo en ese caso de la restricción del tipo de adhesión. Hemos tenido, por ejemplo, casos en que proveedores han decidido adherirse por, vamos a poner un ejemplo general, no voy a especificar ningún caso ni tomarlo en particular con ninguna empresa, de un retail, ¿no? Por ejemplo, una empresa de retail que desea adherirse al sistema, pero dice, mira, yo me voy a adherir al sistema de arbitraje de consumo, me interesa adherirme, pero solo lo voy a hacer respecto a los productos que yo tengo, por ejemplo, de servicios de hogar, ¿no? Que son la venta de productos de estos, no sé, electrodomésticos, pero no voy a adherirme respecto a mi producto financiero, por ejemplo, la emisión de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, solo limitan su adhesión para temas de productos, ciertos productos, pero no, por ejemplo, para temas financieros. Entonces, ahí, por ejemplo, su adhesión está limitada específicamente a un sector de ellos mismos, ¿no? De la propia empresa. Entonces, por ejemplo, si entra una solicitud respecto de esos bienes que se han adherido, de esos servicios que ponen a disposición, sí aplicaría inmediatamente, ¿no? El inicio del arbitraje de consumo. Pero si se presenta una solicitud por un servicio financiero que puede ofrecer, pero que no se adhirió por ello, ahí tendríamos que nosotros pedir la voluntad previa del proveedor para llevar a cabo el arbitraje de consumo. Creo que es el ejemplo más claro y de lo que también tenemos en la práctica y en la misma junta, ¿no? Finalmente, hay más preguntas, pero hay una más que me gustaría leerla, porque también puede estar relacionada a la limitación, ¿no? Y Jacqueline Guzmán nos dice sobre las indemnizaciones, ¿qué sucede si existe un riesgo de vida de quien presenta el arbitraje? ¿Cómo se valoriza? Por ejemplo, referencia, vulneración de la información confidencial a terceros, ¿no? Y ahí sí podrías aclararle la duda. A ver, en el tema indemnizatorio, en el tema de la limitación de los topes indemnizatorios, la norma, o sea, la norma si bien no te dice cuánto es lo mínimo que debe establecerse o cuál es ese tope el que tiene el proveedor para establecer su adhesión en cuanto a las indemnizaciones,
Lo que sí nosotros manejamos, e incluso en las reuniones que hemos podido tener con algunos proveedores, es manejar mucho el principio de razonabilidad, ¿no? El dejar abierta la posibilidad a los proveedores de que limiten el tope indemnizatorio que podrían reconocer a los consumidores, no implica que este tenga que ser en base a un ejercicio abusivo o irracional, ¿no? Si bien la norma no nos dice cuánto es ese tope, esto también se enmarca en principios básicos como es el de la razonabilidad. Ahora, en una pretensión como la que presenta en este caso la participante o consulta, siempre en los procesos arbitrales, incluso en el arbitraje de consumo, todos los temas indemnizatorios, absolutamente todos están basados en el principio, bueno, en medios probatorios que tienen que sustentar el daño, ¿no? Entonces, si en este caso no habría un tope, el árbitro siempre va a evaluar los medios probatorios que ha tenido que aportar la parte o la persona acreditando el posible daño o el daño en el caso que se haya dado, ¿no? El tema del tope indemnizatorio es una cierta limitación para definir o establecer hasta cuánto está dispuesto a reconocer el proveedor, ¿no? Pero como hago siempre, recalco esto, ese hecho, esa limitación o esa posibilidad que se abrió al proveedor no implica un ejercicio abusivo de este, ¿no? No implica que se establezcan montos indemnizatorios o reconocimientos mínimos o irrisorios que no cumplan pues con un principio de razonabilidad, ¿no? Ya, se le podemos continuar. Hay más preguntas, pero las vamos a dejar para más adelante. Sí, bueno, entiendo que el tema siempre amerita un poco de preguntas, pero dado el tiempo que tenemos, que es corto, y la finalidad de este webinar es hablar un poco acerca del laudo arbitral, voy a tratar de repente de ser más rápida la presentación, y si al final nos queda tiempo, podamos conversar y absolver las dudas que queden. Así que voy a continuar con la presentación. Este punto 3 que vamos a tratar ahorita es el punto principal, el eje principal de la presentación del día de hoy, de este webinar, y es que queremos hablar y darles a conocer a ustedes un poco de lo que es el laudo arbitral y cuáles son sus efectos dentro de lo que es el arbitraje de consumo. Vamos a iniciar un poco con las particularidades del sistema del laudo arbitral, y es un poco haciéndonos la pregunta, ¿qué es, no? ¿Qué es un laudo arbitral? ¿De qué estamos hablando ahora? Bueno, el laudo para todos es el documento que va a contener la decisión final, ¿no?, de este tercero, de este profesional, que va a resolver o va a poner fin a la controversia entre el consumidor y el proveedor. Esa es, creo yo, la definición más sencilla y exacta que podemos darle a este documento. Es el documento más importante y relevante para las partes, porque es donde se va a definir, ¿no?, el destino del conflicto y sobre lo que se va a resolver. Entonces, este es el documento formal donde se manifiesta, ¿no?, la decisión del árbitro respecto de la controversia. Como segundo aspecto, el laudo arbitral es vinculante para las partes. ¿Por qué se dice que es vinculante? Porque la decisión que contiene este documento, lo que se escribe ahí en ese documento, va a ser de obligatorio cumplimiento para las partes. Va a vincular tanto al consumidor como al proveedor en la decisión que se resuelva. Bueno, aquí en esta presentación el contenido del laudo arbitral es básicamente un tema de requisitos o de condiciones mínimas que debe tener, contenido mínimo, mejor dicho, que debe contener este documento que es el laudo arbitral, ¿no? Dentro de este contenido mínimo que establece la propia norma está, por ejemplo, la sede institucional, que en este caso pues sería la Junta Arbitral de Consumo. Está establecer el lugar y la fecha en, ¿no?, que se resuelve el caso, que debe contener este laudo, los datos de identificación de las partes, del árbitro, de la sede institucional, en este caso la Junta, donde se va a resolver también el proceso, la cuestión sometida al arbitraje, ¿no?, qué es lo que se está resolviendo. Luego viene la valoración de pruebas, que es algo importante, ¿no? El árbitro siempre va a resolver el caso, el proceso o la controversia evaluando los medios probatorios que han aportado ambas partes. De ahí tenemos también los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no?, en este caso que el árbitro tiene que pronunciarse. Todo laudo
toda resolución que emita el profesional o el tercero encargado de resolver tiene que estar debidamente motivado, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se plantea, como estamos ante un arbitraje de derecho, que justamente el laudo contenga estos requisitos mínimos, ¿no? Que el árbitro pues fundamente adecuadamente su decisión, ¿no? Fundamente por qué es que está resolviendo de tal manera, en base obviamente a los medios probatorios, en base a los fundamentos de hecho que han aportado las partes, que han indicado, y también pues en base a la propia norma, ¿no? Luego tenemos un requisito que también es importante, que es el nombre y la firma del profesional que resuelve, que en este caso es el árbitro, y que si bien, como le he mencionado, y ustedes podrán decir, bueno, son requisitos que todo laudo contiene y que debe contener, ¿no? Y que, bueno, hasta la fecha no hemos tenido algún inconveniente en ese aspecto, se ha dado, se cumple, y es una observancia mínima, ¿no?, que se debe tener en la presentación de los laudos. Un aspecto importante también es la pertinencia en la notificación, ¿no? Desde que nosotros recibimos el laudo arbitral del profesional, del árbitro, nosotros como junta, en este caso la Secretaría Técnica, tiene 10 días hábiles para proceder con la notificación de este desde su emisión, ¿no?, desde que nos envía el profesional. Bueno, aquí está lo que hemos hablado, que es justamente aspectos importantes que, bueno, también valga mencionarles que el incumplimiento, por ejemplo, de los fundamentos de hecho, la valoración de pruebas, puede llevar también a temas de anulación del laudo, ¿no? Ahora, muchas veces, y en muchos casos, he escuchado y se ha creado a veces la disyuntiva de qué hablamos, ¿no? De recursos, de remedios, respecto de lo que es la rectificación, la interpretación, la exclusión y la integración del laudo arbitral. Quizá para algunos sea nuevo estos términos, para algunos quizá ya conozcan o sepan por el arbitraje comercial, el arbitraje en general, pero aquí básicamente para darles a conocer y explicarles estos 4 puntos que hemos puesto, estos 4 conceptos, son básicamente, nosotros le hemos querido llamar acciones posteriores a la emisión del laudo. Entonces, ¿ok? Que tienen derecho de presentarlo ambas partes, tanto el consumidor como el proveedor. Ahora, la pertinencia en la presentación, hay un plazo que establece el propio reglamento de arbitraje para la presentación de estas acciones, y es que las partes tienen 15 días hábiles desde que son notificadas, del día siguiente de la notificación del laudo, para solicitar cualquiera de estos 4 aspectos. Bueno, la rectificación básicamente es cuando hay de repente alguna omisión, cuando el árbitro ha omitido algún punto, o hay algo oscuro que no está muy claro en la determinación, no ha quedado muy preciso. Entonces, por eso es que se solicita la rectificación. De repente, por ejemplo, puede ser el monto, ¿no? Que no, o sea, a veces pasa por un error material, que no se consignó de repente un 0, o uno por ahí no queda claro, o el tiempo de cumplimiento también, entonces ahí se pide una rectificación. La interpretación es cuando se pide, ¿no?, al árbitro que aclare de repente algún punto que para las partes no ha quedado también muy claro, entonces ahí se le pide que haga una interpretación. La integración del laudo arbitral es cuando no se contiene o no se ha contenido dentro del propio laudo algún aspecto o petición del consumidor en este caso, ¿no?, de las pretensiones. Ahora, algo importante que resaltar es que ninguna de estas 4 acciones tiene por finalidad o puede tener por finalidad cuestionar la validez del laudo arbitral. ¿Okay? No puede entrar a tallar un tema de estas acciones como un recurso de anulación, que lo vamos a ver más adelante, no constituye un recurso de ese tipo, ¿no?, con esa finalidad. Por eso es que no entra a tallar el fondo de lo que ha resuelto el árbitro, sino temas, como les mencionaba, que de repente puede haber errores materiales, un tema de omisión de repente en algún pronunciamiento por parte del árbitro, algo que no ha quedado claro también se puede solicitar, ¿no? Y es el derecho que tienen
ambas partes para pedir. Ahora, ¿qué pasa si ambas partes no presentan, no lo piden? ¿Puede hacerse de oficio? Sí. En ese caso, el árbitro, si es que verifica o toma conocimiento o se da cuenta que, bueno, hay omitido de repente algún punto o un error material, también puede hacerlo de oficio y para ello tiene un plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación para poder hacer de oficio una rectificación, una interpretación, una exclusión o una integración de repente del propio laudo arbitral. Ahora, los efectos del laudo arbitral, que es justamente el tema del webinar, bueno, nosotros le hemos resumido en 3, básicamente. Primero es que el primer efecto que surge de la emisión del laudo es que la controversia o lo que se resuelve ya es cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el consumidor no puede iniciar una acción posterior, ¿no? Por ejemplo, en vía administrativa, llevar esto, por ejemplo, a un procedimiento sancionador, ya no podría porque ya hubo un proceso, en este caso arbitral, donde hay un pronunciamiento definitivo que resuelve la controversia. Entonces, en ese caso, ya habría, si es que va a un procedimiento administrativo, la otra parte podría plantear de repente una excepción, ¿no?, de cosa juzgada. Esto es importante aclararlo porque nosotros hemos recibido a veces consultas de consumidores que nos dicen, bueno, señorita, ya mire, ya recibí el laudo arbitral, ya tengo la decisión final de mi caso. Entonces, dicen, ¿y ahora cómo hago? ¿No? ¿Me tengo que ir a la vía administrativa? No. Ahí viene justamente ya lo que vamos a ver, que es el cumplimiento. Pero ya una vez que se resuelve en nivel arbitral o en arbitraje de consumo, ya eso tiene calidad de cosa juzgada. Entonces, no puede volverse a llevar a ninguna otra instancia. Sobre todo sobre la misma materia, ¿no? Ya no podría. Culminan las actuaciones arbitrales. En efecto, la emisión del laudo arbitral da por concluido, da por terminada las actuaciones tanto del árbitro como de la Junta Arbitral de Consumo. ¿Con ello qué quiero decir? Hemos recibido casos, y esto apena también porque hemos recibido casos en que nos dicen, señorita, por ejemplo, ya tengo mi laudo, pero el proveedor no cumple. No, el proveedor no está cumpliendo con lo que se indicó, con lo que se ordenó en el laudo. ¿Cómo hago, por favor? Dicen, no, ustedes inicien o que el árbitro haga una resolución o que mande, ¿no? En ese caso, lamentablemente, una vez que se emite el laudo arbitral, ya nosotros perdemos competencia para, en este caso, pedir el cumplimiento o la ejecución del laudo. Entonces, sí hemos tenido la iniciativa como Junta de enviar una comunicación al proveedor para que cumpla, ¿no?, con el compromiso, si es que es un acuerdo, o en el caso de que sea una decisión, para que cumpla con lo que se está ordenando por el árbitro. Pero como función de Junta, como función del árbitro propiamente, ya no hay ahí. O sea, ya no habría un tema de actuación, un tema de emisión de actuaciones posteriores. Un tercer efecto que lo hemos mencionado desde el inicio es este efecto vinculante que genera el laudo arbitral. Es vinculante porque, como les decía, lo que se resuelve en el laudo arbitral, ¿no?, de la decisión que emite el árbitro, va a generar esta obligación para ambas partes, ¿no? Hay laudos que determinan obligaciones para ambas partes y que obviamente el laudo es obligatorio, de obligatorio cumplimiento para ambas. ¿Qué ha pasado en la práctica? Les comento que nosotros tuvimos, por ejemplo, un laudo arbitral donde el cumplimiento del mismo estaba supeditado a una acción del demandante. Por ejemplo, puede ser que señale la cuenta bancaria donde se le tiene que hacer la devolución del dinero, por ejemplo. Entonces, ahí el laudo establece un plazo para que el demandante presente, ¿no?, una carta o precise la cuenta, no importa por correo electrónico, pero que cumpla, para que de esta manera la parte demandada pueda cumplir con hacer la devolución del dinero y de esta manera el laudo arbitral se encontraría pues ejecutado, ¿no? Se ha cumplido. Pero ha pasado en la práctica que hemos tenido casos en que la parte demandante no ha cumplido con esto. O sea, no cumplen con señalar
la cuenta en este caso, y pues eso supone un incumplimiento por parte del proveedor. Y hemos tenido casos donde las empresas nos dicen, bueno, yo tengo la intención de devolver, de cumplir, pero el demandante no me ha indicado ninguna cuenta, no ha respondido a las comunicaciones, y bueno, en ese caso también se ha cursado comunicaciones, se ha pedido a la parte que cumpla con precisar, pero ya más allá no llega, la Junta no puede llegar, ¿no? Entonces el cumplimiento siempre está en las partes, ¿no? Tanto en el demandante o la parte demandante como la parte demandada. Ahora, este es un tema bien interesante y es algo que siempre nos consultan y que ha pasado, y es acerca del incumplimiento del laudo arbitral. ¿Hay casos o podría darse que el proveedor incumpla? Sí, lamentablemente sí. Hemos tenido casos en que, aun cuando hay una decisión final, cuando hay un laudo arbitral que ordena acciones, la parte demandada a veces no cumple, ¿no? Y eso es algo que bueno, apena mucho porque no debería ser así. La decisión de un árbitro es una decisión que tiene que cumplirse. Ahora, para el consumidor, ¿qué opciones tiene en caso el proveedor incumpla el laudo arbitral? Básicamente tiene dos, ¿no? Yo tomo estas dos alternativas como, no las tomo excluyentes o una u otra, sino puede tomar ambas o iniciar una y después otra, no hay inconveniente. Primero es que el consumidor, si es que se ve afectado por el incumplimiento de la empresa demandada, podría pedir ante la vía judicial, que generalmente se hace, ¿no?, la ejecución del laudo arbitral, ¿no? Vas a la vía judicial y solicitas pues que se cumpla, ¿no?, la decisión en este caso del árbitro, ¿no? Que es penoso llegar a eso porque debería haber un cumplimiento voluntario por parte del proveedor si hay una orden, si hay una decisión, pero bueno, pasa que no se cumple, que no se da y hay que recurrir a la vía judicial. Otra alternativa que también tiene el consumidor, adicionalmente a la judicial, es que puede recurrir al mismo Indecopi para iniciar un procedimiento de incumplimiento del laudo arbitral, que básicamente es un procedimiento sancionador, ¿no?, por la vía sumarísima. En caso de que no se cumpla con ello, pues se dará una medida de multa hasta que el proveedor cumpla. Entonces, algo claro para los consumidores es que si el proveedor no cumple con la decisión, en este caso del árbitro, no quedan desamparados o en el aire, como algunas veces nos han manifestado, y es que tienen estas dos alternativas, ¿no? Si de repente hay algún consumidor que en un momento ha tenido una decisión final o un laudo que hasta la fecha de repente no ha podido ser cumplido, tiene estas dos alternativas para recurrir y, bueno, pedir el cumplimiento, ¿no? Y yo, bueno, siempre he creído que no debemos llegar a esto. Yo creo que siempre debe haber la voluntad de las partes por cumplirlo, ¿no? Tanto para demandante como demandado, pero la mayoría de veces del incumplimiento estamos hablando del proveedor. Ahora, otro aspecto importante es la homologación del laudo arbitral, los supuestos que lo permiten o lo posibilitan. ¿Qué sucede? Antes de que se emita el laudo, las partes pueden concluir anticipadamente el arbitraje. ¿Cómo? Hemos tenido casos en que a veces el consumidor no ha tenido una respuesta previa por parte del proveedor. Y eso es algo que han manifestado mucho los consumidores, es la molestia ante el silencio del proveedor, ¿no? Entonces, cuando no hay una respuesta inmediata, cuando ellos han agotado el trato directo, vienen de repente a solicitar, en este caso voy a hablar específicamente del arbitraje, e inician una solicitud de arbitraje. Y pasa que con el inicio del proceso arbitral, el proveedor toma contacto con el consumidor o le puede ofrecer, por ejemplo, ahí recién, una alternativa de solución del conflicto o la controversia que haya podido existir. En esos casos, hemos tenido casos donde una vez que se inició el arbitraje, donde hubo una aceptación por los proveedores, el proveedor en específico, las partes pues tienen la libertad también de conversar fuera del proceso, de repente llegar a un acuerdo fuera del proceso, y a veces el demandante nos informa, ya no nos dice, bueno,
yo he logrado tomar contacto con el proveedor y en este caso o en este punto me desisto del arbitraje. ¿Ok? Bueno, nosotros cuando tomamos conocimiento de ello, si es por un acuerdo fuera del proceso, lo que decimos es, bueno, si hay un desistimiento, el consumidor, en este caso las partes, tienen que acreditar de manera indubitable que hay un acuerdo de por medio, ¿no? Esto un poco para salvaguardar también los intereses del consumidor y las propias partes de que ya llegaron a un acuerdo fuera del proceso. Ese puede ser un mecanismo. Otro puede ser la conciliación. Nosotros, dentro del proceso arbitral, tenemos una etapa que es la audiencia única, ¿sí? Y eso es algo que hago, recalco porque muchas veces lo confunden como una audiencia de conciliación. En el arbitraje de consumo hay audiencia única. Dentro de esta audiencia única hay varias etapas que se llevan. Dentro de ellas está la etapa conciliatoria. ¿Puede darse que las partes concilien en la propia audiencia única? Sí. ¿Hemos tenido casos? Sí. Han habido casos donde hemos tenido que llegar hasta la audiencia única, hasta dicha etapa del proceso, y las partes se han logrado poner de acuerdo en la audiencia. Porque como les digo, es a veces la única oportunidad que tienen las partes para estar en contacto, porque se realiza también así de esta manera, que es virtual, y ahí es la oportunidad donde las partes pueden empezar a conversar y en muchos casos han llegado a acuerdos conciliatorios dentro de la audiencia. Entonces, si se da un acuerdo conciliatorio dentro de la propia audiencia, lo que se hace generalmente como parte también y cumplimiento del reglamento es consultar a las partes si es que desean homologar ese acuerdo a un laudo arbitral. ¿Ok? Nosotros siempre lo consultamos y lo preguntamos con la finalidad de darles un mayor respaldo en las decisiones o en el acuerdo adoptado para ambas partes. Esto no quiere decir que el hecho de que no se homologue pierde efecto el acta conciliatoria, ¿no? Recordemos que el acta conciliatoria también surte los mismos efectos, también puede ser ejecutado, solamente que aquí varía, ¿no? Un acta conciliatoria contiene los acuerdos expresos de las partes, ¿no? Que han arribado ellas de común acuerdo y de manera libre y voluntaria. Un laudo arbitral lo que contiene es la decisión de un tercero. Aquí ya no entra a tallar la decisión o la expresión de las partes, ¿no? Esa básicamente es la diferencia. Luego, el tema de la mediación, el tema de la transacción, también hemos tenido casos donde las partes han estado en un proceso arbitral de consumo, pero de repente se contactaron, se pusieron de acuerdo y fueron a una notaría, firmaron una transacción extrajudicial y nos informan de que el conflicto en este caso ya se resolvió, ya llegaron a un acuerdo y nosotros de igual manera consultamos si es que desean homologar al laudo arbitral. En muchos de los casos se han dado, han aceptado la homologación. Hay algunos casos que, como les digo, esto depende mucho de las partes, han decidido no homologar el laudo, o no homologar el acuerdo, perdón, y también eso tiene validez, ¿no? Como les digo, el acta conciliatoria, en este caso, que se lleva en audiencia, se les notifica y eso también surte los mismos efectos. Eso es básicamente respecto a la homologación del laudo, para que puedan conocer y no creer, porque a veces muchas personas piensan que por el hecho de que ya estar en un arbitraje o un proceso arbitral, ya no tienen la posibilidad de conciliar o de conversar con el proveedor. Pueden hacerlo, pueden llegar también a un acuerdo fuera del proceso, pueden llegar a un acuerdo en audiencia también, eso es válido, y lo que nosotros siempre promovemos es eso, ¿no? Que las partes puedan resolver el conflicto, esa es nuestra finalidad. Ahora, hemos creído conveniente hacer dos diferencias. Vamos a empezar con la diferencia entre el laudo en el arbitraje de consumo y el laudo que se emite en el arbitraje comercial, que es el más conocido, por decirlo así. Y bueno, particularmente cuando vimos este punto, yo encontré, la verdad, más similitudes que diferencias. Pero de igual forma, hay dos relevantes que creo importante señalarles el día de hoy. Y es que en el arbitraje de consumo, el laudo que se emite resuelve controversias que son específicamente de materia de protección del consumidor, ¿no? Excepto, bueno, algo como está ahí, las materias no arbitrales que están expresamente establecidas en el reglamento.
En el arbitraje comercial se pueden resolver distintas controversias en otras materias, porque, bueno, es la propia naturaleza del arbitraje comercial, ¿no? En nuestro caso, el arbitraje de consumo se ciñe, se reduce a lo que son relaciones de consumo, materias de protección al consumidor, y es lo que nosotros resolvemos. Ahora, en el arbitraje de consumo no se condena al pago de costas y costos del proceso. Esa también es una de las modificaciones que se insertó en este último reglamento. Y, por ejemplo, en el arbitraje comercial sí hay una condena de costos, ¿no? Aquí las partes asumen el costo del proceso. En el arbitraje comercial nosotros sabemos, o para quienes no sepan, siempre se hace una liquidación de gastos, ¿no? Se establecen los honorarios de los árbitros, que puede estar establecido en el propio reglamento de la institución, y también estos son asumidos por las partes. ¿Okay? Ahora, algo en común que existe para ambos casos, o el laudo en ambos casos, es que en ambos procede el recurso de anulación. Es el único recurso que procedería en ambos casos. Ahora, esta es una presentación interesante porque aquí hay algo que deben saber siempre, y es que el laudo arbitral es diferente, es distinto, es completamente distinto a la resolución final que se emite en un procedimiento administrativo sancionador, sea sumarísimo o ordinario, cualquiera de las dos vías. En el laudo arbitral, los fundamentos del laudo son respecto de la fijación de puntos controvertidos. ¿Qué quiere decir esto? El demandante, en la solicitud que va a presentar, va a manifestar cuál es su petitorio, si desea la devolución del producto, devolución del dinero, el cambio del producto, ¿no? Y adicionalmente puede solicitar una indemnización. El proveedor de repente dirá, pues, en su contestación, indicará que no está de acuerdo, indicará que no hay motivo para hacer la devolución del dinero, indicará que no hay falla en el producto, sus mecanismos de defensa. Entonces, lo que hace el árbitro es conocer el petitorio del demandante, conocer cuál es la contestación y va a fijar cuál es el punto controvertido en ambos, ¿no? Si el punto controvertido es determinar, por ejemplo, si es que corresponde o no devolver el dinero, determinar si corresponde o no el cambio del producto, entonces en base a eso, a esa fijación de puntos controvertidos que lo hace el árbitro, ojo, se va a resolver el caso, ¿no? El laudo arbitral. En la resolución final, la vía administrativa, los fundamentos de la resolución que se van a emitir son respecto de las imputaciones efectuadas que se realiza al proveedor, y que generalmente estas imputaciones se les requiere a la parte demandante cuando presenta la denuncia administrativa. Entonces, aquí es importante la distinción que hemos hecho respecto a los puntos controvertidos y las imputaciones. Otra diferencia es que a través del laudo arbitral, como se ha mencionado, no se puede multar a los proveedores. La resolución final sí establece, ¿no? Sí se puede multar a los proveedores. Otro aspecto es que a través del laudo se puede establecer indemnización. Y este es un punto por el cual a veces muchos consumidores acuden al sistema para poder encontrar esa parte indemnizatoria que no se establece en el procedimiento administrativo, ¿no? Y es que en la resolución final no establecen indemnizaciones a favor. A través del laudo no se condena el pago de costas y costos del proceso, efectivamente, como le hemos mencionado, ¿no? Aquí no hay, bueno, el proceso es gratuito, no hay tasa, no hay ahí un pago de costos no se reconocen honorarios en este caso de abogados, tampoco hay. En el caso del procedimiento administrativo sí lo hay. En la resolución final sí se puede ordenar el pago de costas y costos del proceso. Un punto importante es que respecto del laudo arbitral, solo procede el recurso de anulación ante el Poder Judicial. En el caso de la resolución final, ahí lo que procede en el caso es una segunda instancia, que sería a través del recurso de apelación, ¿no? Y esto es algo importante de mencionar porque he recibido consultas a veces donde dicen, bueno, ya tengo el laudo, pero no estoy de acuerdo, tengo que ir a la vía administrativa para apelarlo, para cuestionarlo. No, el único recurso que se puede establecer contra el laudo es el de anulación, y es ante la vía judicial. Cela, Ahora, antes de que pases, me gustaría leer justamente una pregunta que hizo Eliana Núñez sobre la presentación anterior.
ella decía, y de repente ahí te permite quizá enfatizar algún punto, ¿podría mencionar algunas ventajas o diferencias del laudo con la resolución final del Indecopi? ¿Qué incentivos tendrían los consumidores para acudir al arbitraje de consumo en vez de un procedimiento sancionador? Ok, ok, bueno, la pregunta es muy pertinente. En efecto, una de las ventajas de poder recurrir a lo que es un laudo es el tiempo, ¿no? Es algo que nosotros recalcamos mucho, y es que si tú vas al arbitraje de consumo, tu conflicto o tu controversia se va a resolver en una única instancia. ¿Qué quiere decir? Que la decisión final que va a emitir el árbitro, en este caso, o el plazo de los 45 días hábiles, si bien para algunos consumidores aún este plazo les parece largo, les parece todavía un poco extenso para resolver el caso, sigue siendo corto, a diferencia del procedimiento administrativo, porque finalmente, vencido este plazo, emitido el laudo, tú ya tienes la decisión final del caso. Aquí, en este caso del laudo arbitral en arbitraje consumo, no hay una segunda instancia. O sea, no hay un alargamiento al cumplimiento o a la solución que un consumidor espera encontrar. ¿Okay? Esa es la característica o la diferencia que yo rescato más, ¿no? Respecto a estos dos documentos. Es que si tú ya tienes tu laudo arbitral, la decisión final del árbitro, quiere decir que tu proceso o tu conflicto ya está resuelto de manera definitiva. O sea, aquí no hay un tema de que el proveedor pueda recurrir a una segunda instancia, pueda de repente alargar el cumplimiento, y eso también genera malestar a los consumidores. Ahora, otro beneficio, otra ventaja es el tema indemnizatorio, ¿no? ¿Qué pasa? En la vía administrativa, siempre lo que se establece es que no se establecen ahí temas indemnizatorios, no se determina en resolución final un monto indemnizatorio a favor de los consumidores, y es que en este caso podría ser solamente dilucidado un tema indemnizatorio a nivel judicial. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi resolución final en vía administrativa y yo requiero un tema indemnizatorio, tendré que acudir a la vía judicial. A nivel arbitral o a nivel de laudo arbitral se puede establecer un monto indemnizatorio de manera inmediata a la solución de la controversia, ¿no? Entonces, esto es beneficioso, es algo que yo creo que es importante que los consumidores rescaten y conozcan, que esto pasa, ¿no? A veces no acuden al sistema o no optan el sistema de arbitraje. Puede ser por el tiempo, puede ser porque también no conozcan mucho acerca de esto, cómo funciona, cómo es que opera el sistema, pero básicamente ¿no? Es el tiempo. A los consumidores que se encuentran inmersos en una controversia, en un conflicto, lo que buscan es la solución más efectiva, más rápida, y que finalmente resuelva el problema, el inconveniente, ¿no? Pero por eso es que la única instancia, en este caso, ¿no? que se resuelve aquí, es algo muy beneficioso para todos los consumidores que puedan recurrir al arbitraje de consumo. Su controversia se resuelve en esta única instancia, no hay apelación, no hay más trámites, más procesos que seguir para que ellos puedan de repente todavía esperar el cumplimiento de lo que están pidiendo, ¿no? Sí, hay dos preguntas más justamente pertinentes a esta misma presentación. La primera es de Armando Caballero. Él consulta que cuál es el sustento jurídico para que el Indecopi pueda brindar indemnizaciones a través del arbitraje. Y bueno, la segunda es de Shirley Taipei, que pregunta si las multas que imponen son coactivas. Bueno, ahí esas serían las dos. Ok, Tati, gracias. Bueno, gracias a quienes también nos mandan las preguntas. Bueno, en primer lugar, a la primera pregunta, el fundamento jurídico básicamente está en la propia naturaleza y en la creación y la finalidad que tiene el sistema de arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo no es un procedimiento administrativo, no se regula por la Ley de Procedimiento Administrativo General, por la LEPAG, y eso es algo que yo rescato, y a lo que quiero llegar es que el proceso arbitral de consumo tiene esta característica y esta naturaleza que le da el propio, de manera, supletoria, el propio decreto legislativo 1071, y es justamente poder determinar los montos indemnizatorios, ¿no? No estamos regulados, como lo vuelvo a mencionar, por el procedimiento administrativo, por eso es que en la propia naturaleza y en la exposición de motivos por el cual se crea el sistema,
es justamente poder dar a conocer. Y es la única vía dentro del propio INDECOPI mediante el cual se permite el tema de la determinación de indemnizaciones, ¿no? Esto siempre, bueno, se creó con beneficio, con búsqueda para el beneficio de los consumidores. Ahora, respecto a la segunda pregunta, bueno, en realidad en el arbitraje de consumo, como lo he mencionado, no hay establecimiento de multas, pero sin embargo, lo que sí podría un poco relacionar al tema es en cuanto al incumplimiento, ¿no? De repente por ahí la pregunta estaba en ese sentido, en cuanto al incumplimiento del laudo. Si yo voy a pedir o a informar en este caso el incumplimiento y solicito que se le pida al proveedor que cumpla, en este caso el órgano resolutivo mediante el cual yo presente mi solicitud o mi demanda, en este caso mi denuncia, para el cumplimiento del laudo, este órgano sí tiene la facultad, ¿no?, de establecer multas coercitivas. Las multas son coercitivas en el caso de incumplimiento, ¿no? El INDECOPI va a buscar el cumplimiento de las mismas, pero lo que buscamos en el fondo también es el cumplimiento de la decisión del árbitro. Entonces, básicamente lo enmarco en ese sentido la consulta y espero haberlas atendido. No sé si tenemos alguna otra, Tati. Creo que no. Bueno, ya para un poco ir terminando la presentación de hoy, es hablar del recurso, del único recurso que procede respecto del laudo arbitral. Ya es que estamos hablando de lo que es la anulación del laudo arbitral. El único recurso a nivel de cualquier tipo de arbitraje comercial, arbitraje de contrataciones, arbitraje administrativo, arbitraje de consumo, es el recurso de anulación. No hay ningún otro recurso en contra del laudo arbitral. ¿Qué es este recurso? Es el único recurso que las partes pueden interponer contra esta decisión o este documento que se emite, que es el laudo arbitral. ¿Qué se cuestiona mediante este recurso? Se cuestiona pues la validez del mismo. Ahora, el propio decreto legislativo 1071 establece de manera expresa, ¿no?, y establece cuáles son esos presupuestos que deben operar para que una persona solicite o requiera la anulación del laudo arbitral. Básicamente, para un poco explicar y profundizar este tema, es que si yo, por ejemplo, como consumidor no estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado el árbitro, por ejemplo, la decisión que fue emitida no es a mi favor, yo no puedo cuestionar esa decisión a través del recurso de anulación. Es decir, yo no puedo ir a un juez a pedirle que revoque o que quite efectos al laudo arbitral que ha emitido. Yo no puedo cuestionar a nivel de este recurso el tema de fondo que ha sido resuelto en el laudo arbitral. Yo lo que puedo cuestionar a través de este recurso son requisitos o cuestiones de validez. Por ejemplo, yo puedo ir a solicitar este recurso de anulación cuando no me informaron, por ejemplo, no me informaron de manera oportuna, no me notificaron la conformación del tribunal arbitral, ¿no? Por ejemplo, esa es una cuestión que sí puede ser sometida por anulación del laudo arbitral, o por ejemplo, no me notificaron la resolución para ejercer un derecho de defensa, ¿no?, que inhabilita o de repente restringe mi derecho al debido proceso. Entonces, esas cuestiones o cuestiones de forma también que de repente no se hayan dado dentro del propio proceso arbitral son cuestiones que están expresas en el decreto legislativo 1071 y que permiten pues que se recurra a una anulación o a establecer un recurso de anulación. Ahora, la oportunidad de presentar el recurso, en este caso el propio reglamento establece que las partes pueden presentar este recurso ante la vía judicial dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación del laudo. Aquí una anotación importante, y es que han habido casos, bueno, y hablo un poco más de mi perspectiva y de mi experiencia, y es que yo he visto casos en que los juzgados a veces piden que el laudo arbitral esté declarado consentido, ¿no?, que esté declarado ya firme, como algunas veces le llaman,
para que recién también pueda solicitarse la ejecución del laudo mismo. Entonces, cuando hablamos de un tema o cuando hablamos de que el laudo se encuentra firme o consentido, estaríamos ante dos supuestos. Primero, es que el laudo quedaría firme una vez vencido el plazo para que las partes puedan solicitar alguna cuestión posterior como la interpretación, la integración, como vimos anteriormente. Si vencido el plazo no se ha presentado, el laudo estaría también sujeto a un tema de representación de recurso de anulación. Se ha vencido este plazo de los 20 días hábiles y no hay ninguna notificación de por medio de que se haya presentado una anulación, el laudo estaría consentido o firme. Ahora, ¿ante qué instancia o dónde es que se presenta este recurso? Bueno, tal como lo establece el propio reglamento y la norma, es que se presenta ante la sala civil subespecializada en lo comercial o en su defecto ante la sala civil de la Corte Superior de Justicia del lugar donde se emite el laudo arbitral. Para terminar, vamos a dar las conclusiones principales del tema de hoy. Bueno, la conclusión básica, creo, de todo lo que hemos conversado el día de hoy es que el laudo arbitral pone fin a la controversia sometida al arbitraje de consumo. Definitivamente es el documento que contiene la decisión final del árbitro, de este tercero profesional que va a resolver la controversia. Ante el incumplimiento del laudo, es algo que yo rescato y presento a las partes, y en este caso, si es que hay algún consumidor que tenga algún inconveniente respecto al cumplimiento, las partes pueden iniciar un procedimiento administrativo por incumplimiento del laudo arbitral y o una ejecución del laudo arbitral ante la vía judicial. El recurso de anulación, como se ha mencionado anteriormente, es el único recurso que las partes pueden interponer contra el laudo arbitral, sea a nivel de arbitraje de consumo o cualquier tipo de arbitraje, es el único recurso que procede, ¿no? ante la emisión del laudo arbitral. No sé si... Sí, bueno, con esto estamos terminando. No sé si, Tati, tenemos algunas preguntas finales para poder absolverlas. Sí, tenemos algunas preguntas, Acela. Jacqueline Guzmán pregunta si la parte de no aceptar participar del arbitraje puede presentar esta negativa como antecedente de una futura denuncia. Ok. A ver, la negativa a participar en el sistema de arbitraje, entiendo que obedecería al sistema voluntario del mismo. Es decir, que nosotros no podemos obligar al proveedor a que se someta al sistema de arbitraje. Entonces, al ser una característica voluntaria del propio sistema de arbitraje de consumo, no generaría un antecedente o una mala conducta, por llamarlo así de repente, si es el sentido que de repente ha querido absolver la pregunta, ante la vía administrativa. Entonces, yo no puedo decir a la vía administrativa o ir a la vía administrativa con la denuncia e indicar que el proveedor no aceptó, y esa es una mala conducta que tiene que ver el órgano resolutivo en su caso, ¿no? Dada la característica voluntaria del sistema, no habría allí un cuestionamiento respecto al rechazo, ¿no? Sí es lamentable, es algo que nosotros de verdad tratamos, queremos que más proveedores acepten los arbitrajes. Hay todavía rechazos, hay todavía negativas, sí la hay. Nosotros, nuestro trabajo básicamente es promover el sistema, es estar en contacto con los proveedores también para explicarles muchas veces en qué consiste el sistema, porque ha pasado que por desconocimiento no aceptan, no conocen. Hay casos también en que proveedores no están adheridos, pero analizan caso por caso para emitir una aceptación. Entonces, no es lo mismo en todos los casos, ¿no? Y este caso, como menciono, si hay un rechazo, lamentablemente si no puede funcionar o no puede ser un antecedente en la conducta para la vía administrativa, ¿no? El arbitraje en este caso es voluntario. Sergio Aguirre nos pregunta, ¿es posible que las partes pacten o en todo caso en la cláusula de adhesión se señale que el tribunal arbitral puede ejecutar su laudo? Gracias. Sí, efectivamente, una de las funciones que
no tiene automáticamente el tribunal arbitral es la función de la ejecución del laudo arbitral. Incluso en el arbitraje comercial y en el propio decreto legislativo 1071 se establece que el árbitro puede ejecutar el laudo arbitral siempre que las partes le otorguen esta facultad. Ahora, en base a la práctica y a la experiencia que yo he visto y he tenido en otros procesos arbitrales, aun cuando al árbitro se le otorga la facultad de ejecución de laudos, siempre o muchas veces se requiere el apoyo judicial, porque aun cuando cuenta con las facultades ejecutorias, para llamarla así, para que pueda ejecutar el laudo, aún requiere, por ejemplo, muchas veces hemos tenido de la decisión de un juez o incluso también del acompañamiento de la policía, ¿no? Cuando se ha requerido de repente un tema de fuerza en esos casos. Cristian Franklin Ríos pregunta, ¿cómo es el procedimiento de designación de árbitros? ¿Es aleatoria o es con un sistema electrónico? Gracias. Bueno, la designación de los árbitros siempre se hace en base al registro único de árbitros. En el caso de árbitros únicos, que de por sí es la regla general que ahora se establece, la elección de los árbitros primero se hace del registro único de la lista de los profesionales que han sido propuestos por las entidades de la administración pública, en este caso del INDECOPI, que son, bueno, que recientemente le hemos ampliado, pero en la práctica lo que se hace es una designación aleatoria, ¿no? Se trata y se busca de que todos los árbitros participen del sistema, que puedan implementar también ahí las decisiones. Nosotros contamos con árbitros con ciertas especialidades y eso también es público. Ustedes pueden también corroborar esta información, pueden acceder al registro único de árbitros que está en la página, en el portal de consumidor también, y pueden ver ahí las subespecialidades, ¿no? Cuando hay casos particulares, casos, por ejemplo, referidos a sector inmobiliario o referido a algún sector en específico, nosotros buscamos la especialidad del profesional que va a resolver el caso para pues tener una mayor eficiencia en la decisión, un mayor tecnicismo, pero que a la vez conozca y sepa más del caso, ¿no? Pero las designaciones son dadas de esa forma, aleatoria. Finalmente, Jacqueline Guzmán, desde Zoom, ¿bajo qué sustento el INDECOPI podría superar el plazo de 45 días hábiles sin atender el proceso de arbitraje? Ok. El plazo que se establece de 45 días hábiles es el plazo que está establecido en el propio reglamento, pero adicionalmente también se establece la posibilidad de que el árbitro pueda ampliar este plazo por él mismo o por un término menor. ¿Qué condiciones o cuáles son los supuestos que puedan surgir para una ampliación de este tipo? En realidad se da este tipo de ampliaciones cuando el caso, la controversia, requiere de mayor actuaciones arbitrales, requiere, por ejemplo, de mayor actuación probatoria, o es un caso muy especial, muy controvertido, muy necesario en cuanto a las actuaciones. Hemos tenido casos, bueno, hasta la fecha, sinceramente no hemos tenido ninguna ampliación de plazos de los 45 días hábiles que se ha otorgado. Puede darse, sí, podría darse, puede darse que un árbitro dentro del proceso solicite la ampliación de este plazo que tiene para resolver, pero tiene que estar sustentado, no tiene que estar justificada esta ampliación de plazo para que se pueda otorgar, ¿no? Para que se pueda dar. Hemos tenido casos en los que se han requerido, por ejemplo, pericias, ¿no? O que el conflicto requiere de una revisión o de una parte técnica especializada que escapa también de las manos del árbitro. Entonces, hay casos en los que se han requerido la participación, por ejemplo, de colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros, en los que se ha pedido la colaboración de algún perito. Y aquí algo importante que bueno, vale mencionar, es que la actuación de medios probatorios de ese tipo, ¿no? Cuando la parte, por ejemplo, también pide una pericia, lo asume el gasto, en este caso, la parte que lo propone, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos que son a veces, cuando las controversias son
requieren de ese tipo de actuaciones de medios probatorios, requiere de ese tecnicismo, de esa especialidad o de un apoyo de un órgano externo a nosotros, se puede o se podría justificar la ampliación del plazo en la emisión del laudo, ¿no? En verdad, como les digo y repito, hasta la fecha no hemos tenido ninguna solicitud de ampliación de plazo, pero podría darse, sí, podría darse, ¿no? Depende del caso en específico, depende del sustento y la justificación que se pueda dar, porque no es porque no me da el tiempo y el árbitro dice, bueno, no sé, pues quiero más tiempo y por eso voy a pedirlo, no. O sea, no es deliberado, no es porque el árbitro no cumple. Los árbitros también tienen compromisos con la Junta, sobre todo con las partes, para resolver en tiempo oportuno. Tratamos de que esto sea así. Lo que se puede dar en el proceso y lo que se da muchas veces cuando hay este tipo de particularidades es la suspensión del proceso arbitral. El árbitro tiene la posibilidad y tiene la facultad de suspender el proceso por cierto tiempo, de repente hasta recabar los medios probatorios y luego continúa el plazo para la emisión del laudo. Pero hasta la fecha, como repito, no hemos tenido ninguna solicitud de ampliación de plazo para emitir un laudo arbitral. ¿Puede darse? Sí, puede darse, pero las razones para ello tienen que estar debidamente justificadas. No sé, Tati, si ya terminamos con las preguntas. Hola, Acela, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas hasta el momento. Agradecemos tu exposición, tu participación. Muchísimas gracias también a Tati Dávila, que nos ha estado apoyando con las preguntas. Y quiero invitarlos, para finalizar el webinar de hoy, al siguiente webinar que vamos a tener este viernes 6 de noviembre a las 6 de la tarde. Se llama Diseño Industrial para la Innovación, Registro y Protección. Les hemos dejado el link de inscripción en el chat de Zoom y recuerden que si es que nos siguen desde Facebook, van a poder encontrar el link de inscripción en nuestras redes sociales del Indecopy. Nos siguen en Instagram, en Twitter, también estamos en LinkedIn y en YouTube. En YouTube también van a poder encontrar este y todos los webinars que hemos venido realizando hasta el momento. Muy buenas noches con todos y muchísimas gracias por su conexión. Listo. Gracias, Stephanie. Hasta luego. Gracias, Acel. Hasta luego. Gracias, Tati.